Padre, Señor. qué hermosa promesa, mi Dios. Porque tú vives, Padre Santo, nosotros no tememos al mañana, Señor. Porque tú vives, Padre mío, sabemos, Padre Celestial, el triunfo asegurado, Señor. Y porque tú vives, Padre Celestial, en nuestros corazones tendremos paz, tendremos gozo, Padre, tendremos, mi Dios, la seguridad de que, oh Padre mío, cuando estemos en tu presencia, te alabaremos, te exaltaremos y glorificaremos, porque, oh Padre Celestial, mereces eso y más. Gracias por este momento tan maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso en tu presencia, en tu palabra, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, porque literalmente necesitábamos esto, mi Dios, en nuestras vidas. No podemos, Padre mío, caminar en este mundo sin esperanza. Y la esperanza nuestra está en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Ahora bendícenos en tu palabra y a través de ella habla que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Muy importante para todos nosotros. Muy, muy, muy importante. Cuando yo vengo al servicio y me siento a escuchar la palabra y no tengo una libreta y una pluma en mi mano, pronto pierdo la concentración. Literalmente les digo, ¿no? Yo pronto pierdo la concentración. ¿Por qué? Porque mi mente comienza a divagar. Se comienza a ir por otros mundos, ¿no? Por otras partes. Y eventualmente pierdo el mensaje o de lo que se está tratando. Y por ello es que siempre cargo conmigo una libreta y highlighters y dos plumas, una roja y una azul. La roja es para marcar mi Biblia, la azul es para hacer mis notas. Los highlighters son para hacer notas o hacerle highlight a los puntos claves, como por ejemplo ahorita estamos estudiando a través del libro de los Hechos con el pastor Michael. Y cada uno de esas porciones que estamos estudiando, yo estoy haciendo mis notas, estoy highlighting puntos que tocan mi corazón, ¿no? Me llegan y inmediatamente ahí ¡pam! Les pongo una marca. ¿Por qué? Porque eso me está hablando a mí. No solamente me está hablando a mí, sino que me mantiene alerta, y cuando yo salgo del santuario, salgo lleno a rebosar de la presencia del Señor. O sea, esa es mi recomendación, ¿no? Yo sé que todos aprendemos a diferente nivel, de diferente manera. Pero una cosa sí te digo, si traes cuaderno, lápiz y tus highlighters, no te vas a dormir, te lo aseguro. No, yo sé que no, en serio, no va a pasar. ¿Por qué? Por el hecho de que estás concentrado en escuchando y escribiendo, escuchando y escribiendo, escuchando y escribiendo. Y así vas a crecer, vas a madurar y vas a salir más sabio de lo que veniste, ¿no? Así es de que esa es mi recomendación, y para mí lo más importante es que ustedes, hermanos, se lleven todo lo que el Espíritu me ha dado y todo lo que el Espíritu tiene en su palabra, que se lo lleven en el corazón, escrito en las tablas de su corazón. Es muy importante para mí eso. Así es de que vamos a la Escritura esta noche. Comenzamos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 19, y vamos a mirar 43 versículos, hermanos. Piece of cake, ¿ok? No se preocupen. Les prometo dejarlos ir para medianoche, así es de que ustedes tranquilos. Dijo George, ya cuando te vayas apaga las luces. Así es de que yo me encargo de apagar las luces, no se preocupen. Eso es lo que yo puedo hacer. El tema de hoy, hermanos, yo le he titulado a este mensaje: la victoria se convierte en luto. La victoria se convierte en luto. Es el tema de esta noche. Lo que me lleva a mí a pensar en muchas situaciones en las cuales nosotros nos hemos sentido emocionados cuando hacemos algo bonito, ¿no? Algo bueno. O alcanzamos alguna meta, o terminamos algún proyecto, o vamos a algún lugar y llegamos todos emocionados, ¿no? Y cuando llegamos, por ejemplo, a
algún lugar especial que queríamos ir, ¿no? Y decimos, ok, perfecto, vamos a ir a las montañas. Y todos emocionados, nos vamos a las montañas. Y ahí ponemos las cosas en el carro, las cadenas, porque hay hielo, ¿no? Y todas esas cosas. Y cuando llegamos a las montañas y estacionamos el vehículo, lo estacionamos en un área media resbalosa, ¿no? Y se bajan del carro y ponen los pies en el piso. Y cuando vienen a ver, se les fueron los pies de abajo y cayeron de puras sentaderas en el hielo. Es un dolor que sube desde la parte de abajo hasta la parte de arriba y te dura todo el fin de semana. Eso le pasó a mi esposa en un retiro de parejas. Hermanos, íbamos pero súper preparadísimos. Velas para el cuarto, música. Y los demás no se los cuento. Íbamos emocionados. Pero el gozo se tornó ¿en qué? En dolor. Se tornó en dolor. Y eso fue lo que pasó. Ahora, lo que vemos acá en las Sagradas Escrituras es el hecho de que cuando David envía a Joab a pelear en contra del ejército de Israel, él le da una recomendación específica. Le dice a Joab y a los otros generales del ejército, no le vayan a quitar la vida al joven Absalón. No me lo vayan a maltratar. O sea, tráiganmelo vivo, que es lo que yo quiero, porque quiero hablar con él, no cara a cara. Pero vemos el hecho de que Absalón, siendo un general, siendo un hombre de guerra, él no miraba con el corazón, él miraba con los ojos. Él miraba con su mente, él maquinaba las ideas y él planeaba las estrategias de guerra y él hacía lo que tenía que hacer para obtener la victoria, que es lo que todo general busca cuando va a la guerra. ¿Cómo ganarlo? No se sabe, pero él lo va a hacer lo posible por ganar la guerra, por obtener la victoria respecto a lo que está peleando. Y esa era la estrategia de Joab. Joab quería obtener la victoria, quería eliminar al enemigo, quería liberar a David y a su ejército de la amenaza de Absalón y de la amenaza de la nación de Israel, o sea, de las 10 tribus de Israel. Es lo que él deseaba hacer y lo que hizo, fue lo que logró hacer. En el capítulo 18 vemos que pelearon y quedó Absalón colgado de un árbol, ¿no? Por su cabello. Entonces viene a Joab y le atraviesa una lanza en el corazón, nos dice la Escritura. Y aprendimos que sí, es verdad, Absalón robó el corazón de Israel y fue atravesado por el corazón y en el corazón por una lanza. ¿Por qué? Porque estuvo en contra de la voluntad de Dios. O sea, persiguió al ungido de Jehová. Y es algo que podemos ver, ¿no? Hay quienes nos pueden perseguir a nosotros. Hay quienes nos pueden acechar como si fuésemos salvajes, ¿no? Alguna fiera salvaje. Pero entiende algo. Si Dios es con nosotros, no van a prosperar en contra de nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros como poderoso gigante y voy delante de vosotros y pelearé la batalla por vosotros. Y eso fue lo que Dios hizo. Eso fue lo que Dios hizo en esta porción de la Escritura. Por ello es que podemos ver que al final del capítulo 18, en el versículo 33, para ser más específicos, cuando le llega la noticia al rey, nos dice en el versículo entonces, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta, dice, y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Esas fueron las palabras del rey cuando recibió la noticia de que su hijo había muerto en la batalla, de que su hijo había sido eliminado, había quedado en el campo de la batalla. Y por ello es que su corazón estaba conmovido por la muerte de su hijo. Estaba conmovido por la muerte de su hijo y él no pudo contener el llanto. No pudo contener el dolor, no pudo contener la agonía de perder a un hijo.
aunque su hijo no le hubiese importado matarlo a él. Al contrario, el hijo hubiera hecho fiesta si le hubiese logrado alcanzar y le hubiese logrado matar. Hubiera hecho fiesta. ¿Por qué? Porque es lo que él quería. Él quería establecerse como rey de Israel. Él quería que todas las 12 tribus le reconociesen como el tercer rey de la nación de Israel. Y no le fue posible. Quedó en el intento. Lo que nos lleva al primer punto de hoy. El primer punto que vamos a mirar este día es el dolor por la muerte de un hijo. El dolor por la muerte de un hijo. Vamos a mirar los primeros 3 versículos. Dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad, escondidamente, como suelen entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Podemos ver que la victoria del pueblo del ejército de David, en vez de convertirse en una celebración, se convirtió en luto. En luto. Se convirtió en un lugar donde todos estaban callados, donde nadie se atrevía a abrir la boca, donde nadie se atrevía a hacer ningún comentario negativo, por el hecho de que el rey estaba dolido. Y muchas veces cuando tú y yo vamos a un velorio, llegamos al velorio, entramos al velorio, nos sentamos, no hay nadie que diga nada. Todo el mundo está sollozando. Algunos están llorando. Otros tienen el rostro hacia la tierra y están mirando hacia abajo. Pero no hay nadie que abra la boca porque todos están dolidos. Y por ello es que podemos mirar cómo acá el pueblo entró en las mismas condiciones. Cuando tú llegas al velorio, entras sin hacer ruido y te sientas lo más cauteloso posible para no molestar a nadie o para que nadie te vea y para no llamar la atención de nadie. Así exactamente es como entró el pueblo a la ciudad. Entraron ellos en aquel lugar como escondiéndose. Y hermanos, podemos entender algo que es muy importante para nosotros. Los leales y sacrificados seguidores de David ganaron ese día para la gloria de Dios y para el bien de Israel la guerra civil que se levantó en el medio del pueblo. Pero tanto era el dolor de David que él mismo deseaba haber muerto en lugar de su hijo Absalón. Ahora, David nunca dejó de amar a Absalón a pesar de lo vil que él fue con él. Lo que nos lleva a nosotros a ver el corazón de Dios, que aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos caminando alejados del Señor, Él nunca nos ha dejado de amar. Nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo primogénito, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿lo merecíamos? ¿O lo merecemos? No, ¿verdad? Yo pienso que ninguno de nosotros lo merece. Porque todos, hermanos, de una manera u otra, ya sea en acción, en palabra o en forma de vivir, estamos ofendiendo a Dios continuamente. Y cuando nosotros, hermanos, ofendemos a Dios y nos alejamos de Dios,
bien Dios pudiera decir, hey, ¿sabes qué? Basta con estos malagradecidos, los cuales he hecho tanto por ellos, los cuales les he dado la vida, les he dado todo. Y mira cómo me responden, mira cómo me tratan, mira cómo se comportan, mira las cosas que hacen, mira de la forma en la cual se han alejado de mí. Él no dice nada de eso. En ningún momento nos da la espalda. Él está ahí para nosotros, ¿no? Y David acá en esta porción de la Escritura podemos ver que aunque su hijo le había dado la espalda, él lo seguía amando. Porque ese es el corazón de un padre, hermanos. Ese es el corazón de un padre. Es el corazón de nuestro Padre. Es el corazón de Dios para nosotros. Aunque seamos lo que seamos, aunque vivamos como vivamos, aunque le hayamos ofendido, cuanto le hayamos ofendido, Él no nos deja de amar. Ahora, algo que sí podemos entender es lo siguiente. La Escritura nos dice que la disciplina comienza ¿por dónde? Por la casa. O sea, Dios nos ama, pero igual como nos ama, nos va a disciplinar. O sea, no nos va a dejar así nomás para decir, pobrecito, no, vamos a dejarle que siga haciendo lo que no está bien. No, te va a llamar la atención, nos va a llamar la atención. Y a veces la llamada de atención, hermanos, es muy dolorosa y ahí es cuando empezamos a dar patadas y a dar gritos y a llorar y a gritar y a reclamarle a Dios y a decirle a Dios por qué es que por qué estoy pasando por esto, por qué me viene esto, por qué son estas pruebas. Pero un momento, caballero. O sea, solamente son las consecuencias de nuestras acciones. Dios solamente está haciendo su santa y perfecta voluntad para purificar nuestros corazones. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto esta noche. Un brusco despertar. Un brusco despertar. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres, la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla. Y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Wow. Qué forma de despertar a este hombre, ¿no? David no podía dejar de repetir las palabras, hijo mío. Y aunque él estaba encerrado en su excesivo dolor y falta de perspectiva, estaba dominado por sus emociones. Estaba dominado por sus emociones, y las emociones, hermanos, nunca fueron hechas para dominarnos a nosotros. Tenemos una responsabilidad. Y aunque muchas veces duele mucho en el corazón, tenemos que levantarnos y hacer lo correcto. Y eso es lo que Joab está exigiendo. ¿A quién? Está exigiendo a David. Joab le dice a David: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, le dice a él. Hoy nos has dado a entender que para ti era más importante la vida de aquel que buscaba tu vida, la vida de aquel que buscaba la vida de tus mujeres, la vida de tus hijos, la vida de tus siervos, la vida de tus príncipes, que la vida nuestra.
Eso es lo que le está diciendo Joab a David. Y te voy a ser sincero, lo que vemos acá es que Joab le dio a David una severa llamada de atención. Una severa llamada de atención. O sea, David le dijo, tú eres un hombre excesivamente egoísta. Egoísta, ¿por qué? Porque estás pensando solamente en ti, en tu dolor. Y no estás pensando en todas las madres, todos los hijos que quedaron huérfanos para defender tu causa en el campo de batalla. No estás pensando en aquellos hijos que van a crecer sin padre porque pelearon para librarte a ti, librar a tu familia y librar a tus príncipes y a tus siervos. Eso es lo que le está diciendo Joab ahí a David. Qué interesante, ¿no? Porque dice, pues hoy has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías tú, ¿qué? Contento. Estarías contento. Hermanos, examina bien esta porción de la Escritura. Porque para nosotros, que muchas veces caemos en una situación similar. Yo pienso que cada uno de nosotros ha estado en alguna etapa de nuestra vida en un punto similar al cual está David en estos momentos. David en estos momentos está él lamentando la muerte de su hijo Absalón. Aunque era su enemigo, era su hijo. Pero David tenía una gran responsabilidad. Era el rey de Israel. Y como rey de Israel, él tenía personas que estaban dispuestos ¿a qué? Dispuestos a dar su vida por él. Estaban dispuestos a pelear y a dar su vida para defender al rey, para defender la familia del rey, para defender los príncipes del rey, para defender la causa del rey. Y como tú tienes personas tales que están dispuestas a darlo todo por tu vida, tienes una responsabilidad hacia ellos y con ellos. No te puedes dar el lujo, ni puedes decir tú, hey, ¿sabes qué? Estos hombres no valen nada, no cuentan, para mí no sirven, no tienen ningún valor como lo tenía mi hijo Absalón. Por el hecho de que tienes que seguir hacia adelante. Para nosotros, hermanos, que lo estamos leyendo, es sumamente claro lo que David tenía que hacer. Pero es muy distinto cuando lo tienes que vivir. Es muy diferente cuando tú estás en la situación. Es muy diferente cuando tú eres la persona a la cual es afectada y la cual tiene ese dolor emocional en tu corazón que es incontrolable y no puedes dejar de llorar. Y nosotros los que literalmente estamos contigo o te apoyamos o estás conmigo, me apoyas, me dices, me das una cachetada y me dices, despierta. ¿Por qué? Porque tienes que seguir adelante, la vida sigue. La vida no para ahí, la vida sigue hacia adelante. Y tienes que seguir hacia adelante. Por ello le dice ¿a quién? Le dice Joab a David, levántate pues, dice, ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. En otras palabras, sal y anima al pueblo. Ellos lo merecen. ¿Por qué lo merecen? Dice, sino porque lo han dado todo por ti. Lo han dado todo por ti. Ahora, hay algo muy interesante acá, las palabras de Joab, las cuales, hermanos, más adelante David captó claramente y por las cuales él más adelante vamos a ver que busca la opción. ¿Por qué? La opción por reemplazar a Joab como general del ejército de Israel. Fíjate lo que lo dice al final del versículo 7. Dice... No, le dice, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová, que si no sales, en otras palabras lo está amenazando, le está diciendo, si tú no sales en estos momentos al pueblo, dice, esta misma noche yo levanto al ejército, dice, y me lo llevo conmigo. Esta misma noche, dice, yo levanto a todos aquellos que fuimos a pelear para defender tu causa y todos nosotros, dice, nos vamos a ir ¿a dónde? Nos vamos a ir, te vamos a dejar aquí solo, te vamos a abandonar.
Esa es la amenaza que le está haciendo a él. Si no sales, dice, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Porque lo único que él tenía que hacer era tocar la trompeta. Y al tocar la trompeta, ¿sabes qué es lo que iba a pasar? Cuando el ejército escuchase el toque de la trompeta, el ejército de donde estuviese, si estuviese en su casa, si estuviese en su tienda de campaña, si estuviese en el monte, si estuviese en alguna cueva, cuando escuchase la trompeta de guerra, el pueblo completo, el ejército, los soldados completos, se hubiesen levantado y se hubiesen unido ¿a quién? A Joab. Y se hubiese llevado el ejército. Y lo hubiese dejado a él solo en la ciudad. Y le está diciendo, si no lo haces, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que te va a pasar. Ahora, hermanos, la aplicación espiritual para esto, para nuestras vidas, es la siguiente. Entendamos algo que es muy importante. Digo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, más, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. O sea, no podemos evitar las aflicciones. No podemos evitar las emociones. No podemos evitar, hermanos, las pruebas. No las podemos evitar. Van a venir a nuestra vida. Van a venir a nuestra vida. Cómo nosotros las enfrentamos es lo que hace la diferencia. Es lo que nos hace a nosotros, aptos. ¿Para qué? Para liderar. Aptos para el reino de Dios. Aptos para llevar adelante a un pueblo. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Nos vamos a ahogar en nuestras propias penas. Y vamos a ir y vamos a optar por buscar alguna alternativa que nos ayude a sobrepasar esta situación, lo cual ha llevado a muchas personas a los vicios, a las sustancias químicas, los ha llevado al licor, los ha llevado a hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque buscan confortarse, buscan consolarse, buscan ahogar su pena, buscan librarse de aquel dolor, pero el dolor va a seguir cuando todo aquello pase. Lo único que va a calmar tu dolencia, lo único que va a calmar tu aflicción es las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, he aquí, dice, yo he vencido al mundo. Yo he sobrepasado todo, dice, todo lo que tú sientes, todo el dolor que tú has vivido o estás viviendo, yo ya lo viví. Yo sé lo que se siente. Jesús siente lo que tú y yo sentimos. Jesús sintió lo que tú y yo sentimos. No puedes decir, bueno, es que Él no sabe. Es que Él era todo Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, Él tenía el poder divino de Dios para superar las pruebas, para superar las tentaciones, para superar el dolor. No es verdad. Porque Él estaba en un cuerpo de carne y hueso, como tú y yo estamos en un cuerpo de carne y hueso. Y Él tenía las mismas aflicciones que tú y yo tenemos. Por lo tanto, Él, ¿qué hizo? Se confortó ¿en qué? En la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia. Tenemos que confortarnos en la palabra de Dios. Dios le dio la victoria ¿a quién? Le dio la victoria a David. Ahora le dio la victoria a David. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le dijo a David que él lo ungió como rey e iba a ser el rey de Israel hasta el día en el cual él dejase de existir. La misma promesa que Dios le hizo a Saúl y se la cumplió hasta el mismito día que Saúl murió, que cuando el reino de Saúl fue traspasado a David. Pero David no tocó el reino de Saúl hasta que Saúl no había muerto. Y esa misma promesa que Dios le hizo a Saúl, se la hizo a David y les dijo a él, yo voy a estar contigo. Ahora David salió afligido. ¿Por qué salió afligido? Porque lo que él está viviendo, lo que él está pasando, son las consecuencias de su pecado. Dios no le ha dejado de amar, al contrario, le está librando de sus enemigos. Y le libró de sus enemigos. Pero no le puede eximir, hermanos, de las consecuencias.
No le puede eximir de las consecuencias. O sea, él la hizo, la tiene que pagar. Desafortunadamente así es como trabaja la cosa. Pero el amor de Dios es infinito. El amor de Dios no mengua. El amor de Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. El amor de Dios no se aparta de nuestras vidas. El amor de Dios sigue ahí fiel a nosotros y nos ha prometido dar la victoria. Y nos va a dar la victoria, hermanos. Pero no quiere decir que en el camino no nos vamos a tropezar. No quiere decir que en el camino no nos vamos a herir. No quiere decir que en el camino no nos van a bofetear. No quiere decir que en el camino no nos van a escupir en la cara. No quiere decir que en el camino no nos van a clavar a una cruz. No quiere decir nada de eso. Él ha dicho, aquí yo estoy con vosotros siempre, todo el tiempo. Eso es lo que estamos viendo acá. En el versículo 8 dice, entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había huido cada uno a su tienda. O sea, el rey escuchó la palabra de Joab. Y de aquí, hermanos, en adelante ya no se vuelve a escuchar más la lamentación de David hacia Absalón. Por ello es que le titulé a ese punto un rudo despertar. Le podemos decir en inglés, a rude awakening. Un rudo despertar. Porque le hacía falta, hermanos. Decimos ahora y leemos esa porción de la Escritura y nos preguntamos nosotros, ¿cómo este hombre se atreve a hablar así al ungido de Jehová? Pero es que, ¿sabes qué? También los ungidos de Jehová a veces necesitan que se les hable fuerte, que se les haga ver la realidad de las cosas, que se les haga ver la realidad de las cosas. Y eso es lo que hizo, ¿quién? Eso es lo que hizo Joab. David no sentía, hermanos, ganas de hacer esto, pero su responsabilidad él tenía que hacerlo. Él tenía que enfrentar la situación, él tenía que levantarse, él tenía que ir y tenía que hablar al pueblo porque estaba amenazado por Joab. Y una de las cosas que sí sabía era que Joab, hermanos, no jugaba. Joab no jugaba. Joab era un hombre muy feroz. Era tío de David. Joab era tío de David. Entonces, como David le conocía a él, sabía que era un hombre violento, sabía que era un hombre temperamental, un hombre que no se controlaba, sabía que era un hombre que si tenía que matar, mataba y no se tentaba el corazón para hacerlo. Y él sabía que este hombre, cuando le dijo, te voy a robar el ejército, te voy a llevar el ejército, él sabía que lo iba a hacer. Así es de que dejó atrás sus emociones, se paró delante del pueblo y después de pararse delante del pueblo, habló al pueblo. Y al hablar al pueblo, entonces, les confortó y les consoló al pueblo. Así es de que eso es lo que podemos ver y podemos entender. Que le está hablando al pueblo. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto esta noche. Dice, el tercer punto es, ¿acaso digno de ser? ¿Es acaso digno de seguir liderando? Disculpen. ¿Es acaso digno de seguir liderando? Es una pregunta. ¿Es acaso digno de seguir liderando? O sea, ¿es acaso digno de ser nuestro líder? Es el tercer punto. Y en el versículo 9 dice, todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla.
¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablar a los ancianos de Judá y decirles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos, mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Y así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Israel está contendiendo. Se preguntan ellos, entre ellos: ¿es acaso David digno de ser nuestro líder? Y en el medio de la confusión, sacaron las buenas cualidades de David. O sea, dijeron: ok, David, sí, es verdad, huyó de la nación por miedo a Absalón. En vez de enfrentarlo en la ciudad de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? No lo enfrentó, huyó de él. Se fue. Y dijeron: ¿para qué queremos un collón? ¿Para qué queremos un cobarde? ¿Para qué queremos uno que cuando se le sube el agua al cuello sale huyendo, sale corriendo? ¿Para qué queremos a alguien así? Entonces los demás líderes decían: no, un momento, él no es ningún cobarde. David en ningún momento ha mostrado cobardía, simplemente ha mostrado precaución. Precaución, como lo ha hecho en las demás batallas, lo ha hecho en las demás guerras. ¿De qué manera lo ha hecho? Lo ha hecho pues yendo a pelear por nosotros, ha sacado nuestros ejércitos y los ha llevado a la pelea y los ha regresado victoriosos. Ha vencido a los filisteos, ha vencido a los asirios, y no solamente eso, sino que ha sido un hombre muy valiente. O sea, tenemos dos grupos: republicanos y demócratas. ¿Ok? Los republicanos queremos a Trump. Los demócratas queremos a Joe Biden, ¿no? O sea, los dos están tirándose los unos a los otros. Y al final del día, ellos están contendiendo cuál es el mejor líder, ¿no? Y cuál es el que mejor le sirve a quién. El mejor le sirve a la nación. Y eso es lo que estamos viendo. Si lo vamos a poner en términos para poder entenderlo, lo podemos mirar de esa manera. Lo podemos ilustrar de esa forma. Y lo que podemos ver al final del día es que el mismo pueblo Israel entienden al final del día que el mejor candidato para llevar adelante y sacar adelante a la nación es ¿quién? Trump. Bueno, es David, ¿ok? Es David. Es el mejor candidato para sacar adelante a la nación. Así es de que ahora podemos ver acá que literalmente, hermanos, literalmente lo que estamos viendo es que están contendiendo entre ellos. Pero algo que no le gustó a David fue lo siguiente: que la tribu de Judá, la cual es su tribu, no estaban haciendo nada para regresar ¿a quién? Para regresar al rey. ¿A dónde? A su casa, a Jerusalén. Y David es un hombre, era un hombre pero súper inteligente. Era una estratega, o sea, una persona que miraba la situación, observaba lo que estaba pasando entre el medio de ellos, y cuando miraba una forma de él entrar y alterar un poquito la cosa para poder sacar ventaja de ello, él lo hacía. ¿Y qué es lo que hace acá? Y lo que él hace acá es que él se vale de los líderes religiosos de la tribu de Judá. ¿Y manda a quién? Manda a Sadoc y manda a Abiatar a hablar a la tribu de Judá. O sea, él no mandó a Joab. Él no mandó a ¿cómo se llamaba el otro?
Amasa era el otro que estaba en Judá ya. Pero a Abisaí no envió a Abisaí. No envió a Joab, ni a Abisaí, ni a Italí, algo así, ¿no? Por ahí va el nombre. Itaí. No mandó a Itaí tampoco. O sea, eran los 3 líderes que él mandó a la guerra. No los mandó a ellos a decir al pueblo, hey, ¿qué está pasando con ustedes? Nosotros fuimos y peleamos por el rey. Y ustedes se quedaron en casa muy contentos, ¿no? Y ahora que el rey ha obtenido la victoria, ustedes no hacen nada para hacerlo regresar a casa. O sea, sería una estrategia de guerra. Eso fuera una estrategia de guerra. Pero David sabía llegar al corazón de los hombres. ¿De qué manera? A través de Dios. A través de Dios. Y es como, hermanos, nosotros vamos a llegar al corazón de los hombres. A través de Dios. Mira, yo te digo una cosa. Te la aseguro. Te lo puedo garantizar. Te los puedo escribir con sangre si es necesario. Que si esta nación, hermanos, si en esta nación se levantase un avivamiento, todos los problemas que estamos viviendo en esta nación se acabarían. Porque ya no nos estamos viendo los unos a los otros como enemigos. Ahora nos estamos viendo como hermanos en Cristo Jesús. Tenemos una misma mente, un mismo pensar, un mismo vivir. Cada uno de nosotros está viendo por la gloria de Dios y a través de la gloria de Dios. Y hermanos, la nación completa se torna hacia lo verdadero, hacia lo correcto, hacia lo puro, hacia lo santo, hacia lo que agrada a Dios. Ya no hay más republicanos, ni hay más demócratas, ni hay más independientes, ni hay más nada. Ya no hay grupos, ahora hay uno solo. Y ese grupo es los seguidores de Jesús. Pero no, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Desafortunadamente la iglesia, que es la que debería de llevar adelante el liderazgo espiritual en nuestra nación, la iglesia está menguando. La influencia bíblica, la influencia de Dios en la vida de las personas, en la vida de los líderes de nuestra nación, hermanos, está menguando cada día más y más y más. Y nuestros líderes, los cuales tenemos en los diferentes lugares donde nos representan, no son hombres de Dios, no son hombres que conocen a Dios, son hombres, sí, pero no tienen a Dios en su corazón. Y desafortunadamente es lo que nos está llevando a la ruina, lo que nos está llevando al conflicto, lo que nos tiene al borde de una guerra civil, lo que nos tiene al borde, hermanos, de sacarnos los ojos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios. David sabía claramente que cuando él enviase a los líderes religiosos, a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y hablase a los ancianos, y hablase a la tribu de Judá a una, le iban a responder diciendo, vuelve tú y vuelva toda tu familia juntamente contigo. Y no solamente eso, sino que apela ¿a quién? A Amasa también. Le dice a Amasa, hey, Amasa, si yo vuelvo con bien a Jerusalén y tomo nuevamente la nación de Israel, quiero que sepas una cosa. Tú vas a ser mi general. Tú vas a ser mi general. ¿Por qué? Porque Joab, hermanos, Joab ya se la había hecho a David. Cuando Abner deseaba unificar a la nación, deseaba unificar el reino, porque David era rey de la tribu de Judá y de la tribu de Judá nada más. Y Saúl y el hijo de Saúl cuando murió Saúl, el hijo de Saúl era rey de las otras 11 tribus. Entonces cuando Abner viene y habla con David y le dice, David, si tú quieres, yo te ayudo a unificar la nación, a que tú seas rey de todo Israel. Pero Abner había dado muerte ¿a quién? Había dado muerte al hermano de Joab. Y Joab lo único que sentía en su corazón era ¿qué? Vengarse de ¿quién? Vengarse de Abner. Y cuando Abner viene ¿a quién? Viene a David.
Y David dice, oye, me gusta el plan, me gusta la idea. Y cuando Joab se entera que Abner estuvo con David, dice, hey, pero ¿qué te pasa a ti? Es tu enemigo, ¿por qué no le diste muerte? Y como no le dio muerte, entonces él se valió de artimañas para hacer volver a ¿quién? A Abner, y le mató. Le quitó la vida. Le quitó la vida a Abner, hermanos. Lo puedes mirar en el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 22 al 30, al 31. Pero igual también podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 14, cómo el mismo Joab le mete a David en la cabeza de hacer regresar ¿a quién? De hacer regresar a Absalón. De hacer regresar a Absalón. Y Absalón, una vez viéndose abandonado por el rey, ¿qué fue lo que hizo? Entonces tendió a aprovechar la oportunidad y entonces se levantó en contra del rey. O sea, Joab ya le había hecho varias a David. No era hombre de fiar, o sea, no era hombre de confianza. Y ahora lo que él está aprovechando enviar este mensaje, apelar al corazón de Amasa, que es otro de los generales de Judá, y decirle, hey, si tú me recibes, si todo Judá se pone de acuerdo y regreso yo a Judá, te aseguro que tú vas a ser mi general, tú vas a ser el que va a liderar mis ejércitos. Y ahí es cuando él ganó el corazón de todos los de la tribu de Judá. Y le hicieron volver a él, como nos dice en el último versículo, al final del versículo, vuelve tú y todos tus siervos vuelvan a casa. Continuando, hermanos. En el versículo 15 dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Beurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Qué interesante, ¿no? ¿Qué miran ahí? ¿Qué nombre miran ahí que les llama la atención? El nombre de Simeí. El nombre de Simeí. ¿Por qué? Porque Simeí, cuando David huía de Jerusalén, salió, lo maldijo, le tiró piedras y le dijo que la sangre de todo Israel estaba cayendo sobre su cabeza. Pero ahora vemos a quién, vemos a Simeí regresar y venir, ser uno de los primeros que viene a recibir al rey. Lo que nos lleva al punto 4. Las pruebas nos enseñan ¿a qué? A perdonar. Las pruebas nos enseñan a perdonar. En el versículo 18 nos dice, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios?
¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues yo no sé, pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. El rey se lo juró. ¿Qué vemos en Simei? Algo muy importante para nosotros. Número 1, reconocer el pecado. Reconocer el pecado. Número 2, humillarte delante de la persona a quien tú ofendiste. Número 3, para pedirle perdón. Y número 4, para pedirle misericordia. Para pedirle misericordia. Hermanos, si no te has dado cuenta, el plan de salvación en la vida de este hombre está ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios requiere de nosotros, primeramente, antes de invitar a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón, es ¿qué? Reconocer que somos pecadores. Es lo primero que Dios requiere de nosotros. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que somos pecadores, entonces no podemos ser salvos. Él no nos puede perdonar. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Una vez que hayas reconocido que eres pecador, tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón. Es lo siguiente que tienes que hacer. Y lo tercero es misericordia. Señor, entra en mi corazón. Sé Señor de mi vida. O sea, si he encontrado gracia en tus ojos, Padre, y me has perdonado y me has librado de mis pecados, ahora entra en mi corazón y sé Señor de mi vida. Es lo que le está diciendo este hombre a Simei, le está diciendo a David: Señor, David, yo reconozco el mal que te hice, yo reconozco las palabras que te dije, yo reconozco las piedras que te tiré, yo reconozco todas esas cosas. E incluso Abisai le dice a él: ¿y qué onda con este? Viene acá muy campante como si nada hubiese ocurrido cuando te maldijo en tu propia cara. Ahora es tiempo, cortémosle la cabeza porque no merece vivir. Ahora, ¿quién es ese el que se para delante de Dios y le dice a él: ese no es digno de ser perdonado? ¿No es acaso el mismito diablo? ¿No es acaso el que está delante de Dios acusándonos a nosotros de día y de noche? ¿No es el que viene y le dice al Señor: Señor, mira a ese Tony no merece ser tu hijo? Es un pecador empedernido, Señor. Mira, quítalo, apártalo de tu presencia, mándalo al fondo del infierno, ahí donde debe de estar, es donde debe de vivir. ¿Y qué dice Jesús? No, un momento. Yo morí por él. Yo limpié sus pecados con mi sangre. Yo di mi vida en la cruz del Calvario para que él pudiera tener vida. Padre, perdónalo, porque yo pagué por sus pecados. Y es lo que David acá le dice a Abisai, le dice: hey, un momento, ¿ha de morir alguien hoy en Israel? ¿Ha de morir hoy alguien en Israel? No va a morir nadie en Israel. Nadie va a morir hoy en Israel. Y le dice a él: no vas a morir. No solamente no vas a morir, sino que dice, le juró que no iba a morir. Que no iba a morir. Si vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, si estudiamos hacia el final del libro de Apocalipsis, encontramos que ahí en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de 2 muertes. Nos habla acerca de 2 muertes. Nos habla acerca de la muerte segunda. De la muerte primera y la muerte cuando todos morimos. La muerte segunda es cuando recibes el juicio y eres lanzado en el lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Pero ¿qué dijo David? No morirás. ¿Por qué no morirá? ¿Por qué no iba a morir, hermanos? Porque lo perdonó. Porque David lo perdonó. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, iglesia. Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Merecemos la muerte? Sí, todos y cada uno de los que estamos acá. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí en el mismo Romanos 6:23 dice: más la dádiva de Dios. Más la dádiva de Dios. ¿Qué? La dádiva de Dios nos ha perdonado a nosotros, hermanos.
nos ha perdonado a nosotros. La gracia y la misericordia del rey David, ilustrando aquí el plan de salvación para nosotros, hermanos, es tan claro como el agua. Podemos ver primeramente a un pecador reconocer sus pecados. Segundo, pedir perdón. Tercero, pedir misericordia. Y cuarto, recibir la vida. ¿Por qué? Porque David le juró que no iba a morir. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, entender. Lo que nos lleva al quinto punto esta tarde. La verdad siempre prevalece. La verdad siempre prevalece. Del versículo 24, hermanos, en adelante, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Y no había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz, pues, lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Wow. Cuando Siba llegó al rey, en el capítulo 16, versículos del 1 al 4, le pregunta el rey a Siba: ¿dónde está Mefiboset? ¿Por qué no ha venido contigo? Y si fuésemos a leer lo que la Escritura nos dice en esos versículos, las palabras de Siba serían las siguientes: Mefiboset se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dijo: ahora Israel restaurará el reino de Saúl mi padre a mí, y me pondrá a mí en lugar de David. Pero eran mentiras de Siba. Eran mentiras de Siba. Ahora, Siba fue muy astuto. ¿Por qué razón? Porque Siba no llegó al rey con las manos vacías, hermanos. Siba no llegó al rey con las manos vacías y dijo: hey, traté de sacar a aquel lisiado de su casa, y ese lisiado no me hizo caso, se quiso quedar porque quería que Israel le restaurara el reino, y me vine yo contigo. No, este hombre fue astuto, fue hábil. Este hombre cargó los asnos de víveres. Cargó los asnos de cosas que él sabía que el pueblo iba a necesitar para sostenerse en el desierto, y los llevó cargados. Y después de que los llevó cargados, les dice al rey: los asnos son para la familia del rey, y la comida es para que los siervos del rey coman. Se anotó unos cuantos puntos, ¿no? Yo diría que se anotó 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey le dijo: todas las tierras de Saúl son tuyas. Pero ahora que el rey se ha dado cuenta que es un mentiroso, no podía dejar a un lado la idea de que le dio de comer. Entonces tuvo que hacer ¿qué? Partir las tierras por la mitad. Y eso fue lo que optó por hacer. Ahora, algo que es muy importante, hermanos, para nosotros. Siempre que leemos la palabra de Dios, tenemos que buscar las pepitas de oro que están escritas, que están escondidas en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque
Cuando Mefiboset mira y habla con David, Mefiboset entiende claramente que lo que él está viendo, lo que él tiene delante de él, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Escucha bien en el versículo 27. Porque en el versículo 27, fíjate lo que dice. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante del rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Qué interesante, ¿no? Dirás tú, bueno, ¿qué me quieres decir con eso? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Nuevamente podemos ver ¿qué? Podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios que nos dice a nosotros que va a llegar el día en el cual nosotros, los que no merecíamos estar delante del Rey, estaremos sentados a la mesa del Señor. Estaremos sentados a la mesa del Señor. Y qué hermoso, ¿no? Porque nos dice la Escritura, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, y cuando Jesús está hablando con ellos, les dice, cuánto yo he deseado este momento. Dice, porque no lo voy a comer, no voy a comer más, ni voy a gustar más el pan y el vino, hasta que estemos en la casa de mi Padre, sentados en la mesa, comiendo todos juntos. Comiendo todos juntos. Mefiboset le dice a él, la casa de mi padre y yo éramos todos dignos de muerte. ¿Por qué? Porque la idea del rey, cada vez que un rey tomaba el reino, eliminaba a los hijos del rey anterior. ¿Por qué razón? Porque le eran una amenaza. Le eran una amenaza y podían usurpar el reino, le podían quitar el reino. Entonces dice él, tú no hiciste lo que debió hacer, lo que hacía cualquier otro rey. Me perdonaste, tuviste de mí misericordia, no vistes en mí una amenaza, sino que al contrario, me trajiste y me sentaste a tu mesa y me diste toda la confianza del mundo. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros y para nosotros y con nosotros, hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de un día sentarnos a su mesa y comer en su mesa, comer a su mesa, cenar con Él, hermanos, estar en su presencia. Y eso es lo que le dice Mefiboset a él. Tú me diste ese privilegio y es el privilegio que Jesús nos ha dado a nosotros. Versículo 31. También Barzillai, galadita, descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oirá más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego
que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Wow, este hombre nos da mucha perspectiva. Y nos hace ver la realidad de las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita los chiles rellenos saben bien ricos. Pero ya cuando llegue a los 60, 70, ya no van a saber tan buenos. Porque voy perdiendo el paladar, ¿no? Y es lo que le dice a él. Le dice, hey, ¿sabes qué? Ya el vino no me sabe más que agua. Ya la comida no tiene sabor. Ya no escucho la voz de los que cantan ni de las que cantan. O sea, ya todo eso se va perdiendo. Gloria a Dios que aquí no vemos ninguno de esos, ¿verdad? Todos somos jovencitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en nuestros 15 primaveras, ¿verdad? Nuestras 15 primaveras. No multiplique nadie nada, ¿ok? 15 primaveras estamos todos acá este día. Y gloria a Dios por ello. Pero lo que podemos ver es que David quería agradecer. ¿A quién quería agradecer? A Barzillai, el gesto de amor con lo que él lo trató. Pero le dice, ¿sabes qué? No me bendigas a mí, bendice a mi hijo. Bendice a mi hijo. ¿Por qué? Porque Kimam era hijo de Barzillai. Y ahí podemos ver después, si vamos más adelante en las escrituras, vamos a encontrar en el libro de Reyes, que en el Primera de Reyes 2:7, cuando David literalmente bendijo mucho a Barzillai, ¿cómo se llama? A Kimam. Bendijo mucho a Kimam, hijo de Barzillai. Y es ahí donde podemos encontrar que David cumplió su promesa hasta el momento que él dejó este mundo. Continuamos para terminar esta noche, hermanos, porque se nos vino el tiempo arriba. El sexto punto de esta noche es niveles de superioridad. Los niveles de superioridad causan división. Niveles de superioridad causan división. Versículo 40 al 43. El rey entonces pasó Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Nuevamente el conflicto. ¿Por quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Nosotros somos 10, ustedes son 2. Nosotros fuimos los que iniciamos la conversación y ustedes ahora son los que tomaron la acción. ¿Por qué no nos esperaron? Y ahí vuelve nuevamente el conflicto. Y podemos entender eso continuamente, hermanos, porque eso no es solamente en esa porción de la Escritura, eso también se vive ¿en dónde? En las iglesias.
A veces emprendemos algo o hacemos algún evento y después vienen los hermanos, ¿por qué no me invitaste? Ya me estás haciendo a un lado. Ya estás haciendo tu grupito. Ya te estás haciendo para allá. O sea, comienza el conflicto dentro de la misma casa de Dios. En vez de decir, gloria a Dios, hermanos, que se juntaron y tuvieron un tiempo fabuloso en el Señor, ¿no? No, ¿por qué no me invitaste? Y ahí viene la situación. Así es de que, hermanos, podemos entender que Dios en su gran amor y misericordia hacia nosotros, esta noche nos ha dado a nosotros que debemos de mirar las cosas con los ojos del Señor, no con los ojos del hombre. ¿David falló? Sí. ¿Por qué? Porque lloró porque le dolió la muerte de su hijo, pero él tenía una gran responsabilidad delante de ¿quién? Delante del pueblo. Y él tenía que cumplir su responsabilidad. Así nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que hacer nuestra parte. Padre, gracias. Que tu palabra sea escrita en las tablas de nuestro corazón y tu nombre sea exaltado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.